Muy buenos días, estimados estudiantes. Qué alegría verlos realmente el día de hoy. Hoy estamos viernes 13 de noviembre del año 2020. Hoy juega Perú. Hoy estamos jugando a las 6 de la tarde, así que todos alentar a la selección. Hoy tenemos que ganar. Tenemos el deber cívico y patriótico de ganar a Chile. Así es que todos alentando al Perú. Muy bien. Hoy en el curso de Historia Universal vamos a hablar acerca de la hegemonía francesa del siglo XVII. Cargamos. Muy bien. El siglo XVII fue un siglo muy importante para algunas naciones. Por ejemplo, fue el siglo de la decadencia española después de haber dominado más de 100 años, producto de la invasión a América y del oro y de la plata que se llevaban, se desarrolló en una gran potencia. Francia se consolida como Estado monárquico absolutista en el siglo XVII. Todo ello producto de los procesos políticos, filosóficos y sociales y económicos que convergen dentro de este siglo. Es un siglo donde asciende o toma protagonismo la familia real de los Borbones, destacados exponentes de la Iglesia Católica francesa. A ver, vamos a ver cómo ascendieron los Borbones al poder. La guerra entre católicos y hugonotes o calvinistas llegó a su fin tras el reinado de Enrique IV y la firma del Tratado de Paz llamada el Edicto de Nantes, en donde se permite una libertad religiosa en Francia. Los años siguientes los ocupó en la reconstrucción del reino y la autoridad real, con el apoyo de sus eficaces asesores como el Duque de Sully. Acá está el Duque de Sully. Se atendió a la agricultura, se introdujo nuevos cultivos, se trabajaron nuevos territorios y se buscó un mayor control de las provincias y se reforzó el sistema tributario. Entonces, con Enrique IV comienza una época muy importante, comienza los inicios de la consolidación de la monarquía absolutista francesa. Asimismo, la intención de Enrique de reiniciar la lucha contra España comenzó a agravar la desconfianza en los antiguos miembros de la Santa Liga Católica. Un día antes de que el rey saliera a la guerra con las tropas, fue asesinado por un católico. Esta vez, sin embargo, la acción no contó con el apoyo popular, lo que demuestra que el sentimiento monárquico se había fortalecido en las masas. ¿Qué significaba? Que el pueblo francés estaba adherido a un sistema monárquico y veía en el rey Enrique IV como el salvador del pueblo. Tras su muerte, asume el reinado Luis XIII, hijo de Enrique IV y de María de Médicis. Accede al trono cuando tan solo tenía 9 años de edad. Así es que la regencia del reinado cae bajo la potestad de María de Médicis, quien contó con el apoyo del concilio italiano. Entonces, esa época fue una época de inquietud popular y agitación entre los nobles para controlar a estos últimos. La reina comenzó a ofrecer generosas pensiones que vaciaron por completo el tesoro real. En 1617, Luis XIII, mediante el asesinato de Concini y el alejamiento de su madre, asume el poder personalmente. Durante los años siguientes practicó una política vacilante, pero lo más importante del gobierno o del reinado de Luis XIII
es la aparición del cardenal Richelieu. ¿Correcto? Richelieu comenzó a reorganizar, correcto, la economía y la política tanto interior como exterior francesa hasta el año de 1642. En primer lugar, comienza una lucha contra los privilegios que habían sido concedidos a los protestantes, correcto, y suprime algunas de sus garantías que les estaba dando el edicto de Nantes. Suprime las garantías. Seguimos. Asimismo, concedió, estos edictos de Nantes había concedido a los protestantes tener derecho a poseer tropas y plazas fuertes. Entonces, en 1628, tras un largo asedio, toma la fortaleza protestante de La Rochelle. Asimismo, las plazas menores cayeron bajo el mando de Richelieu, quien a través del edicto de Gracia Diales en 1629 confirmó a los protestantes la libertad religiosa, pero la supresión de algunos derechos. Esta libertad religiosa aseguró la fidelidad de los protestantes a la corona francesa. Asimismo, tuvo una lucha contra los devotos, correcto, apoyado por la reina madre. Tras numerosas intrigas de parte de María de Médicis, madre de Luis XIII, contra Richelieu, el 11 de noviembre de 1630, pretendían derribar el régimen de Richelieu, las influencias que tenía sobre el rey. Pero ese día, a pesar de todas las cosas, a pesar de todo lo que había sucedido y que María de Médicis quería de que el rey le retirara la confianza, Richelieu es ratificado como primer ministro de Luis XIII. Así es que María de Médicis fue obligada a exiliarse en Alemania. Richelieu comienza una lucha contra los grandes señores feudales, quienes eran dueños de extensos dominios y numerosos vasallos. Impulsó el desmantelamiento de fortificaciones militares y creó un cuerpo de funcionarios llamados los intendentes. Con ello, Francia avanzaba hacia el centralismo y el absolutismo. Otras iniciativas del cardenal fueron el fortalecimiento de la Marina de Guerra, el impulso del comercio ultramarino y la reorganización del ejército. Richelieu comenzó una lucha contra la Casa de Austria y participó en la Guerra de los 30 años, un conflicto interno del Imperio Germánico entre católicos y protestantes. Se involucró aliándose con Holanda, Suecia y los protestantes alemanes en lucha contra la dinastía de los Habsburgos de Alemania y España. El cardenal no asistió al desenlace de este conflicto, pues falleció en 1642. Antes de morir, recomendó al cardenal Jules Mazarino como nuevo ministro del reino. Muere Richelieu y también quien muere es Luis XIII. El balance de la política exterior de Richelieu fue positiva. Aumentó la presión fiscal, controló los disturbios populares, comenzó a recaudar grandes impuestos. Asimismo, organizó una red de espionaje para poder reprimir toda acción en contra del poder monárquico. Es con Richelieu en donde se empieza a consolidar
lo que es la monarquía francesa. Este esquema me copian en el cuaderno. Me lo copian, no lo imprimen, lo copian. Con Luis XIV ya comienza la época del esplendor francés. Comienza a Francia a convertirse en una potencia europea. A la muerte de Luis XIII y siendo menor, ¿cómo se llama? Luis XIV, heredero de la corona, la reina madre Ana de Asturias, junto al cardenal Julius Mazarino, recomendado por Richelieu, comienzan la política de dirección francesa. ¿Correcto? La política de Mazarino fue una política financiera desastrosa, aumentando el impuesto y el despilfarro. Combatió la revolución de la Fronda organizada por los enemigos del cardenal y prosiguió la guerra de los 30 años. A ver, entre 1648 y 1654 estalla en París las Frondas, que son revueltas nobiliarias de nobles con el objetivo de recuperar su autonomía. Estas revueltas de frondas organizadas o encabezadas por el tío de Luis XIV, el Gastón de Orleans, ¿correcto? Ante el avance del absolutismo del rey, estas revueltas son sofocadas y los franceses vuelven a la obediencia a la monarquía. De ahí en adelante la monarquía aparece como un garante de la paz frente a las prepotencias de las guerras del reino. ¿Qué significa? Que el pueblo francés estaba cansado de constantes luchas, de constantes guerras entre los mismos nobles por el poder o por el territorio. Así es que confió en el poder del rey, que una sola autoridad debería de manejar todo el reino. Muy bien. Participa y pone fin a la guerra de los 30 años a través de la paz de Westfalia, ¿correcto? En esa paz se concede al Estado francés ciertas ventajas territoriales que en 1659, a través de la paz de los Pirineos, eliminaba por completo la hegemonía española. A la muerte del cardenal, la monarquía francesa, a costa de terribles sacrificios, se había convertido en la primera de Europa y la autoridad real se hallaba aún más establecida. Entonces, estos son los territorios de 1648. El reino de Francia se había estableciendo una frontera con España. Se había expandido por completo Francia. Luis XIV se hizo cargo del poder a la muerte de Mazarino el 9 de marzo de 1661 y se le atribuye como el Rey Sol. Algunos historiadores argumentan que su reinado fue muy discutido. Al momento de tomar el poder, dijo: todo estaba tranquilo en todas partes, el desorden era general. A lo largo de su extenso gobierno, el objetivo de Luis XIV era alzar la grandeza de Francia. Para obtener esa consolidación definitiva, ¿correcto? En toda la nobleza, ¿correcto? Con este fin, los grandes del reino construyó lo que se llama el Palacio de Versalles. En este Palacio de Versalles, todos los nobles del reino deberían de asistir constantemente hasta vivir en el Palacio de Versalles, con el objetivo de tener vigilada a toda la nobleza y evitar cualquier tipo de levantamiento. Adoptó e impulsó la ideología absolutista, indicando que él era rey por derecho divino y que no había ninguna ley por encima de él. Asimismo,
Asimismo, dentro de su política popular, indicaba que el pueblo debería tener una sumisión al rey. Todo hombre nacido súbdito debe obedecer sin discernimiento. Se preocupó por el crecimiento económico, impulsó las acciones del ministro Juan Bautista Colbert, fiel seguidor de las ideas mercantilistas, ¿correcto? Asimismo, fomentó las actividades artesanales que podían convertirse en fuertes de exportación. Las mercaderías solo podían producirse siguiendo al pie de la letra ciertos reglamentos establecidos por Juan Bautista Colbert, ministro de Hacienda de Luis XIV. A su corriente se le llama el colbertismo. En el exterior, la política expansionista de Luis XIV, correcto, aspiró a extender sus dominios, lo que arrastró al país en numerosos conflictos, por ejemplo, con el conde de Luxemburgo y con el ejército galo, sufriendo luego graves derrotas. Asimismo, entre estas luchas destaca la Guerra de Sucesión Española, provocada por el intento de Luis de adjudicar a su nieto Felipe de Anjou la corona española vacante tras la muerte del rey Carlos I. Entonces, tras la guerra de esta sucesión española, permite de que la Casa de los Borbones gobierne España. Por consiguiente, resultó que Francia y España estuvieron gobernadas por un solo monarca, y eso alarmó a las potencias europeas. El duque de Anjou, una vez en el poder, tomó el nombre de Felipe V. Entonces, Inglaterra, Holanda, Alemania y los estados italianos se aliaron para luchar contra Luis XIV y terminar con la dinastía de los Borbones. Entonces, estas son, por ejemplo, el territorio desde 1542 hasta 1798 de Enrique II a la Revolución, antes de la Revolución Francesa. Expandió todos sus territorios. Luis XIV anexó Roselón, Franco Conde, Alsacia, Lille, Dunkerque a las provincias, a los reinos franceses. Luis XVI, Lorena. Son estas provincias de la Alsacia y Lorena que en la guerra franco-prusiana los franceses lo pierden y pasan a potestad de Alemania, y en la Primera Guerra Mundial Francia recupera Alsacia y Lorena, y en la Segunda Guerra Mundial el detonante de que Alsacia y Lorena pasan a Estado alemán. Entonces, todo ello es el Imperio francés. Asimismo, Luis XIV se preocupó bastante, aparte del crecimiento económico, de fortalecer las artes dentro del Imperio francés. Impulsó las empresas coloniales para dominar la Nueva Francia, que era Canadá. Luis XIV fue protector de los intelectuales, artistas, y patrocinó el desarrollo de las artes. Estamos hablando, por ejemplo, de Racine, Corneille, Molière. Y asimismo, hasta los enemigos de Francia de Luis aprendieron a expresarse en francés. ¿Por qué? Porque debido a la hegemonía francesa, comenzó a hablarse como el idioma, digamos, oficial de la Europa del siglo XVII. Esto me lo copias, no me lo imprimes y me lo pegas, lo copias en tu cuaderno. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta acá, alguna inquietud? Ficha. Todos, ficha, página número 103.
Página 103. ¿Qué se llama absolutismo? Régimen político que se caracteriza página 103. Régimen político que se caracteriza en el dominio de una sola autoridad. Que es el rey. Una sola autoridad que es el rey. 2. ¿Qué sostenía el teórico del absolutismo Jean Bodin en su obra Los 6 libros de la República? Que el rey debe gobernar sin necesidad de consentimiento ajeno. Que el rey debe gobernar sin necesidad de consentimiento ajeno. Siguiente. ¿Qué es el mercantilismo? Sistema económico que impulsó el comercio y la exportación en Europa. ¿Cuáles eran los elementos que conformaban el Estado moderno? Estado, burocracia, hacienda y ejército. Vocabulario histórico. Define monarquía, gobierno a cargo de un rey vitalicio. Gobierno a cargo de un rey vitalicio. ¿Qué significa vitalicio? Hasta su muerte. Repite, de derecho hereditario. De derecho hereditario. De derecho hereditario y divino. Significa que el siguiente rey tenía que ser su hijo, y divino porque era por mandato de Dios. Burocracia. Funcionario o empleados de la monarquía. Funcionarios o empleados de la monarquía. Nación. Grupo de personas que viven en un área geográfica propia.
Grupo de personas que viven en un área geográfica propia, llamado país. Burguesía. Clase social acomodada. Clase social acomodada. Que gozaban de ciertos privilegios económicos. Clase acomodada que gozaban de ciertos privilegios económicos. Observa la imagen y explica la importancia del personaje. Ya eso me lo vas a hacer tú como tarea. Esa va a ser tu tarea. Esas imágenes van a ser tu tarea. A ver, el Estado moderno tiene sus orígenes en la actual. Italia. Dime. Italia. A ver, cuando hablamos del Estado moderno, ese Estado moderno, correcto, tuvo sus orígenes en Italia. Forma de gobierno propia del antiguo régimen, el absolutismo. El rey tenía todos los poderes. Teórico del absolutismo, que consideraba la monarquía como la forma de gobierno más natural y hereditaria, Jacques Bausset. ¿Qué decía Jacques Bausset? Que el gobierno monárquico era natural, era hereditaria, decía que esta era sagrada y absoluta para el rey. El rey representaba la majestad divina y en los reyes estáis viendo la imagen de Dios. Así lo menciona en su obra política sacada de las Sagradas Escrituras. Mayor exponente del mercantilismo, Jean-Baptiste Colbert, que impulsó la economía mercantilista, el capitalismo mercantil en Francia. Sistema económico que se basa en la acumulación de metales preciosos, mercantilismo. Profesor, ¿cuál es la 4? ¿Cómo? La 4. Hija, Jean-Baptiste Colbert. 6. Máximo exponente del absolutismo europeo, Luis XIV, conocido como el Rey Sol. Hasta se hizo mandar a hacer una estatua al lado de los dioses. La hacienda pública actualmente se equipara al Ministerio de Economía. La base que fundamentó el poder absoluto del rey era, ¿cuál era? El concepto del derecho divino de los reyes. Nueve, grupo social desde el siglo XVII hace prevalecer sus intereses en Europa. Los burgueses. 10. Los condes, duques y marqueses son integrantes de la nobleza. Ahora, ¿qué nobleza? A ver, déjame ubicarte un instante. Un minutito, por favor, déjame verle.
Porque el estado llano es el pueblo. Muy bien, estamos hablando de la nobleza, eran los lores, pero nobleza de sangre no era generalmente, la nobleza de toga. La nobleza de toga. Escribe las características más resaltantes de la monarquía absolutista. Escribe, el poder se centraba en el rey. El poder se centraba en el rey. El poder se centraba en el rey. Justificaba su mandato por derecho divino. Justificaba su mandato por derecho divino. Justificaba su mandato por el derecho divino. Y nombraba a la burocracia. ¿Qué entiendes? ¿Qué entiende o qué entiendes por la expresión derecho divino? Escribe. Autoridad dada al rey, autoridad dada al rey por Dios, basada por Dios, basada en las Sagradas Escrituras. Supuestamente basadas en las Sagradas Escrituras. ¿Quién fue Jean-Baptiste Colbert? Ministro de Hacienda de Luis XIV. Ministro de Hacienda de Luis XIV. que impulsó el mercantilismo. Obra más resaltante de Jacques Bosquet. Obra más resaltante de Jacques Bosquet. A ver un instante. Política sacada de las Sagradas Escrituras. Política sacada de las Sagradas Escrituras. Según, las naciones prosperan bajo una monarquía no porque tienen un príncipe, sino porque los obedecen. Thomas Hobbes. Thomas Hobbes. Muy bien, monarquía del siglo XVI. Ahí nos quedamos, chicos. La siguiente clase continuamos. Sonríe para la foto. Ya. Sonrisa a la 1, a la 2, a las 3. Muy bien. Nos vemos, chicos. Bye, bye. Buen fin de semana. Y arriba.